Hola, muy buenas tardes a todos. En México, muy buenas noches en el Cono Sur. Agradecemos la presencia de todos ustedes en este último webinar de Flasoga en nombre del comité ejecutivo que está encabezado por el doctor Luis Hernández Guzmán. Pues les mandamos una cordial saludo. Desde luego, adelantamos una felicitación eh, por los eventos decembrinos que están en puerta, deseándoles pues, que tengan unas felices fiestas. Un abrazo cordial para todos y nuestro agradecimiento por seguirnos en las redes. El día de hoy en este webinar, desde luego, tendremos a tres talentosos ginecobstetras, quienes harán la celebración del Día Mundial de la Deficiencia de Hierro. Así que para mí es un honor poder presentar al coordinador. Si compartes tu pantalla, Gerardo, por favor. Entonces, el doctor Gerardo Manzanares, quien es ginecólogo y obstetra, es, radica en la Ciudad de México, es egresado del Hospital de Alta Especialidad Luis Castelazo Ayala. ¿No ha abierto, Gerardo? Ahí está. ¿Ya abrió? Es miembro de la Federación de Colegios de la FEMECO, que está certificado por el Consejo Mexicano. También es Fellow del American College, tiene un diplomado en infectología y algunos preparaciones de adiestramiento de servicio, así como algunos otros diplomados. Y desde luego tiene experiencia en este tema, por eso le hemos invitado a coordinar a nuestros dos invitados de Argentina y de México, que ya nos hará el favor de presentar. Nuevamente, amigos, un agradecimiento muy efusivo. Les envío un abrazo y estamos a la espera de escucharlos. Adelante, Gerardo. Buenas noches allá en América del Sur, buenas tardes acá en México. Le agradezco mucho, doctor Celis, su amable invitación, sobre todo tener la oportunidad de compartir esta tarde-noche con dos excelentes médicos latinoamericanos. Y bueno, pues nosotros, eh, nuestra asociación latinoamericana, pues no se puede quedar afuera de esta celebración sobre el 26 de noviembre, el Día Mundial del Déficit de Hierro. Y yo empezaría eh, como término, con un contexto muy general, preguntándole, estas preguntas serán para nuestros panelistas, ¿realmente necesitamos el hierro para vivir? Ahora, sabemos que el hierro se encuentra en el planeta más o menos un 4.7% de todos los minerales que hay en el planeta. O sea, realmente es escaso para la cantidad de la población mundial. También sabemos que para que tenga sus efectos celulares debe estar siempre unido a proteínas, porque si no, el hierro se convierte en algo tóxico. La Organización Mundial de la Salud, de entre los indicadores que tiene para medir la calidad en la atención pública, obviamente muerte materna, muerte neonatal, perinatal, infantil, es la anemia en contexto general. Y un buen índice que acepta la OMS de buena salud pública es que la población general total no presente más del 5% de anemia. Nosotros en América Latina estamos más o menos entre el 20 y el 39%, y los países subsaharianos o de África son los que tienen más o menos del 40%. O sea, su calidad en la atención pública es muy deficiente. Y un factor importante es corregir, detectar, atender y corregir lo de la anemia. Bien, nuestros ponentes entrarán en un diálogo constante, ellos participarán nos irán llevando de la mano en todo lo más que se pueda. Es un tema que es extenso, sería imposible que esta tarde lo pudieran agotar, pero vamos a esperar que ellos nos indiquen cómo, cuándo y a qué horas debemos dar vía oral, cómo, cuándo y intravenosa. Y bueno, el término que ya se ha acuñado
desde hace mucho tiempo, que es la ferropenia antes de la anemia, hablando de anemia ferropénica, que es un fenómeno que se va a dar antes, es cierto, es mentira, y la anemia ferropénica. Para mí es un gusto presentar al doctor Francisco Bernardes Zapata, un excelente ginecólogo de nuestro país. Actualmente, bueno, su currículum es extenso, lo haré resumido. Actualmente es el jefe de la división de ginecología obstetricia del Hospital Español. Fue integrante, es integrante de vigencia de certificación en nuestro Consejo Mexicano de Ginecología, o Sherman de la sección 7 del American College de nuestro país, y tiene maestría en educación y un doctorado en gestión e intervención educativa. Él es uno de los ponentes nacionales con mucha experiencia sobre el uso, el manejo y el abuso del hierro. No menos importante, y con mucho gusto recibimos a nuestro colega y amigo Pablo Carpintero de Argentina. Él es un especialista consultor en ginecología y obstetricia, profesor universitario de la Universidad Maimónides, presidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio, el chairman actual de la sección argentina del Colegio Americano, y el experto en menopausia y copresidente o vicepresidente de la afiliación para el manejo de las sociedades de menopausia. Bueno, caballeros, es un gusto para mí, por parte del FLASOC, darles la bienvenida. Les dejo el micrófono y que tengan una muy buena ponencia, y todos estamos atentos a escucharlos. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por la presentación. Realmente es un gran placer. Sí, es un gran placer para el doctor ahí Francisco Bernardes y para mí estar presente en este último episodio de esta gran agenda que ha desarrollado a lo largo de todo este año FLASOG. Así que ambos quisiéramos felicitar a su director científico, el doctor Cuauhtémoc Celis, y a su presidente, el doctor Luis Hernández Guzmán, porque por la gran y nutrida agenda académica que han llevado a lo largo de todo este año, que ha marcado un hito en lo que tiene que ver con la historia societaria de FLASOG. Y agradecemos ambos también que hayan podido incluir este tema, que es la deficiencia de hierro, en el último webinar del año, un tema sumamente sensible, considerado un problema grave de salud pública a nivel mundial y con una altísima prevalencia en el género femenino, lo que demuestra y refuerza el compromiso de FLASOG no solamente con la educación médica continua, sino con el cuidado de la salud de las mujeres en Latinoamérica. Habiendo dicho esto, vamos a compartir la presentación. Ahí ustedes me dicen si se ve, donde lo vamos a articular a modo de conversatorio entre el doctor Francisco Bernardes y yo. Estos son nuestros conflictos de interés. Y a mí me gustaría, así como ha Gerardo comenzado la presentación con una pregunta disparadora de por qué era importante el hierro, a mí me gustaría retomar esa pregunta para transferírsela a Francisco y hacerle otra, formularle otra, de por qué justamente hoy, 26 de noviembre, FLASOG nos convoca a este webinar sobre manejo de la deficiencia de hierro en salud femenina. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y muchas gracias a la FLASOG por este extraordinario esfuerzo. Pablo, fíjate que cuando ves la tabla periódica, el fierro está en el grupo 8B y el número atómico del fierro es el 26. Por eso, el 26 de noviembre es el Día Internacional del Hierro. Esto es más que estructura o coincidencia, una incidencia precisa para recordarlo. Cuando uno plantea la deficiencia de hierro, es la carencia nutricional más frecuente a nivel mundial. Y esto lo dicen UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, uno puede plantear que la prevalencia en América Latina
es entre el 5.1 en países como Chile hasta 45.5 en países como Haití. Y la mayoría de los países que tienen anemia en México se debe a la deficiencia de hierro. El promedio estimado para la región es de 30.9, tanto para deficiencia de hierro como para un poco menos para anemia por deficiencia de hierro. La que sigue por ahí, por favor. Figo en septiembre del 23 lanzó un posicionamiento a este respecto y en Figo se planteó que cuando hago un diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro es porque estuve ya tarde para hacer el diagnóstico de la deficiencia de hierro. Esto señala la importancia de hacer diagnósticos de deficiencia de hierro previo a la anemia. Y esto mismo se traspola o se traspola para otras anemias por otras deficiencias nutricionales, pero la más frecuente es la de hierro. De ahí la trascendencia de este tema, la deficiencia de hierro. Ahora, hablando de grupos vulnerables, me gustaría hablar de los grupos que son 100% vulnerables. Son los pacientes con anemia que no se explica por otra causa, seguramente deben de tener por frecuencia deficiencia de hierro. Los pacientes con signos y síntomas sugestivos de hierro, de deficiencia de hierro, pues ya los iremos viendo ahorita a medida que vamos avanzando. Las embarazadas son un grupo muy vulnerable porque comen mal a veces, pero además tienen un bebé que les está consumiendo ese hierro, lo cual quiere decir que tienen un incremento en las demandas o requerimientos fisiológicos del hierro. Las mujeres con deseos de concebir también están en un grupo que puede ser de riesgo, sobre todo si no han evaluado los niveles de hierro corporales. Y pacientes con pérdidas agudas o crónicas, ya sean hemorragias gastrointestinales, urogenitales, donantes frecuentes, mujeres con sangrados menstruales abundantes, hemorragias uterinas y en contextos prequirúrgicos, cuando la pérdida de sangre sea mayor a 500 mililitros y en los posquirúrgicos también cuando las pérdidas sanguíneas son considerables a este respecto. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Pablo, ¿por qué en especial las mujeres son un grupo vulnerable a la deficiencia de hierro? Bueno, ahí podemos decir que la mujer es biológicamente vulnerable básicamente por el sangrado menstrual mensual durante su etapa reproductiva. Pero además, la mujer con respecto al hombre tiene menor masa eritrocitaria por volumen de hemoglobina relacionado con la hemoglobina y menor cantidad de depósitos de hierro cuantitativos. Acá vemos la etiología que suele ser multicausal de la deficiencia de hierro, que tiene que ver con un aumento del sangrado, con las situaciones que tú has mencionado, como el sangrado menstrual abundante, que es la primera causa de deficiencia de la mujer, aquellos otros sangrados por miomatosis, por pólipos endometriales o por sangrados gastrointestinales, una menor absorción, básicamente por enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad celíaca, pero también por un aumento de la demanda fisiológica, como pasa en etapas naturales de la vida, como es la primera infancia, la adolescencia, el embarazo y durante el puerperio y la lactancia. Entonces, de todas estas anemias, Francisco, ¿cómo podemos distribuir la deficiencia de hierro? ¿Qué peso tiene dentro de lo que es la globalidad del diagnóstico de anemia? Bien, pues como dice la transparencia, más del 60% de los casos de la anemia en mujeres se deben a deficiencia de hierro. Cuando uno compara en este sentido la deficiencia de hierro en anaranjado, es una de las causas más frecuentes que hay. Pero si nos vamos a los números absolutos, por favor, pásame la siguiente, veremos
que si nosotros hacemos un hipotético del total de mujeres en el mundo en 3.861 millones, y pensamos que el 50% de ellas tienen deficiencia de hierro, esto nos suma 1.930 millones de mujeres. Perdón, estaba pensando en inglés que sería 1.930 millones de mujeres, pero en español, en castellano es 1.930 millones de mujeres. Como ustedes quieran decirlo, son un chorro. Tiene una yo creo que es más frecuente que muchas otras cosas que hay, sobre todo si las tomamos en cuenta como enfermedad, porque pues no es normal en primer término. Pero si a este número de pacientes nos damos cuenta que el 30% de las mujeres a nivel global tienen anemia, nos da un total de 1.158 millones de mujeres con anemia con deficiencia de hierro. O sea, uno no las puede poner en estadios porque no caben. Son muchísimas. Y lo trascendente, lo grave, lo importante en estas circunstancias es este círculo perverso que siempre menciono. Es esta madre, esta mujer que se embaraza con deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? Que va a dar origen a un neonato que va a ser deficiente de hierro. Este neonato, hombre o mujer, sobre todo mujer, va a ir creciendo peleando esa deficiencia de hierro y esa anemia por deficiencia de hierro hasta que se convierte en adolescente. Y si es adolescente y mujer, tiene deseos de tener talla -0 y entonces tiene deficiencias alimenticias, se profundiza ese problema y se embaraza. Entonces estamos teniendo un círculo perverso. Es por eso que cuando planteamos las metas globales de la Organización Mundial de la Salud para el 25, para el 2025, pues en el número 3, en el de salud, estaba primero reducir el 50% de la anemia en mujeres en edad reproductiva, lo cual trae una cascada de beneficios impresionantes en favor de los recién nacidos y de los pacientes per se. Comentaba, la que sigue, por favor, comentaba el doctor Gerardo que era una enfermedad fundamentalmente de países subsaharianos con incrementos en el 40%. América, como la tenemos dibujada en este mapa, pues lo tenemos entre 15 y 20, pero tenemos zonas de nuestra América del Sur que tienen cifras entre 20 y 40. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues también se dieron cuenta que, perdón, que en la Organización Mundial de la Salud, que para el 2025 no íbamos a cumplir la meta. Por eso la pasaron al 2030. Entonces, una pregunta que yo le quiero hacer a Pablo es, ¿cómo diferenciamos la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro? Bueno, excelente, Francisco, porque creo que esto es la pregunta clave para empezar a dilucidar por qué no hemos podido disminuir esta prevalencia y no se han podido alcanzar las metas de la OMS para el 2025. Uno tiene que reflexionar sobre la acción y ver qué es lo que no estamos haciendo de manera correcta. Y aquí es donde nosotros tenemos que diferenciar estas dos entidades clínicas que etimológicamente parecen similares, la anemia por deficiencia de hierro y la deficiencia de hierro, sin embargo, se comportan de manera diferente. Para esto es muy clave poder establecer pautas diagnósticas. Todos sabemos que dosando hemoglobina, y tenemos los puntos de corte, menos de 13 gramos por decilitro para el hombre, menos de 12 gramos por decilitro para la mujer no embarazada, y menos de 11 gramos por decilitro para la mujer embarazada en los 3 trimestres, según la OMS, o 10,5 según el CDC
para el segundo trimestre. Valores por debajo de esos puntos de corte nos van a hacer diagnóstico de anemia. Ahora, si nosotros nos quedamos solamente con la hemoglobina del hemograma de rutina, va a haber 66% de mujeres a las cuales no se les va a diagnosticar la deficiencia de hierro y la vamos a estar exponiendo a esta situación de altísima vulnerabilidad y a una sintomatología similar a lo que es la anemia por déficit de hierro. Por lo cual, al hemograma de rutina, nosotros le deberíamos solicitar o adicionar una ferritina. Un valor de ferritina de menos de 30 nanogramos por mililitros nos hace diagnóstico fehaciente, indiscutible de deficiencia de hierro. No existe ninguna otra condición clínica con una ferritina de menos de 30 que sea compatible con ausencia absoluta de los depósitos de hierro. No nos quedan dudas y debemos rápidamente actuar, realizar la intervención más adecuada y el tratamiento para evitar que justamente esta deficiencia de hierro evolucione y se profundice hacia la anemia. Ahora, también, como sabemos, podemos tener una ferritina de menos de 100 o una ferritina con valores mucho más altos, de 100 a casi 300 o aún mayor. ¿Y por qué se debe esto? Porque sabemos que la ferritina es un reactante de fase aguda y puede aumentar en caso de procesos inflamatorios, como muy bien lo hemos visto y lo hemos aprendido durante el COVID. A valores altísimos, mucho más de 300, prácticamente valores cercanos a 1000. Pero ¿qué es lo que pasa? El punto de corte que está en 30 y que se está evaluando si se va a aumentar a valores de 50, si una mujer tiene 50 o 60, no quiere decir que no tenga, que tenga sus depósitos de hierro completamente repletados. O sea, menos de 30 es una deficiencia absoluta. Pero ¿qué es lo que pasa de 30 a 100? Va a estar en un estado deficiente. Y esto se va a poner de manifiesto de acuerdo al contexto. No es lo mismo una mujer que tiene que ir a una cirugía, una mujer que va a encarar un embarazo donde va a haber, como dijimos, una demanda fisiológica aumentada de hierro y seguramente esos 50 no van a alcanzar. Por lo cual, ¿cómo podemos nosotros saber que esta elevación de la ferritina no sea una elevación falsa? Debemos descartar un proceso inflamatorio concomitante y para eso deberíamos solicitar una proteína C reactiva. Si nosotros vemos que la proteína C reactiva es negativa, seguramente aquella mujer que tiene 50, 60, tiene una deficiencia de hierro de moderada a leve que deberemos tratar de acuerdo al contexto que está atravesando esa mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros vemos que sí hay una situación inflamatoria concomitante y eso es lo que está elevando la ferritina? ¿Cómo sabemos cuál es el valor real? ¿Puede seguir siendo el instrumento más sensible para reflejar los depósitos de hierro en médula ósea? Ahí deberíamos adosar otro instrumento, y es la saturación de transferrina o el índice de saturación de transferrina o TSAT. Si el índice de saturación de transferrina es menos del 20%, aún teniendo una ferritina en valores de 100, 150, 200, también podemos hacer diagnóstico de una deficiencia de hierro funcional. Por lo cual, nosotros acá tenemos el panorama y el algoritmo diagnóstico para justamente establecer un correcto diagnóstico de una deficiencia de hierro y tratarlo oportunamente, evitando que progrese hacia la anemia. Si lo pudiésemos resumir en este gráfico, la anemia por deficiencia de hierro es solo el 30%, que es lo que nosotros vemos de rutina, pero queda un 70%, les decía este 66%, que solo lo diagnosticamos si le adicionamos una ferritina y un índice de saturación de transferrina. Es lo que está debajo y es lo que nosotros debemos salir a buscar para tratarlo oportunamente y disminuir la evolución hacia la anemia y disminuir la incidencia a nivel global. Por lo cual, como recordatorio, la hemoglobina solo nos va a diagnosticar la anemia. La ferritina es el indicador más sensible para justamente diagnosticar la ausencia o el estado de los depósitos de hierro. La saturación de transferrina justamente nos va a demostrar el hierro disponible, el hierro funcional, que es justamente el necesario para las funciones homeostáticas del organismo. ¿Y cómo descartamos si esta ferritina no está falsamente elevada? Adicionando una proteína C reactiva para descartar el estado inflamatorio. Por supuesto que esto va a afectar la calidad de vida de las mujeres. Básicamente, aún
que no se asocie con anemia. Y este creo que es uno de los conceptos más importantes que nos gustaría transmitir. La deficiencia de hierro tiene sintomatología aún que no se haya presentado en forma de anemia todavía. Y una de las condiciones que más se asocia es la fatiga. Y la fatiga la entendemos como una condición clínica multidimensional, donde no solamente va a estar afectado lo que es la performance física, sino también todo lo que tiene que ver con el desempeño neurocognitivo. Todos sabemos cuáles pueden ser los síntomas de sospecha que nosotros asociamos a la anemia por déficit de hierro. La intolerancia al frío, una tendencia al sueño, a la somnolencia, la palidez de piel y mucosas, la queilitis angular o resquebrajamiento de las comisuras labiales, la pérdida o debilitamiento del cabello, la aparición de hematomas ante traumatismos banales, el resquebrajamiento de las uñas, pero básicamente tenemos que tener poner mucho foco y darle mucha importancia a esta incapacidad en lo que tiene que ver con lo neurocognitivo, que impacta directamente en el trabajo, en el desempeño de las funciones laborales, esta falta de memoria, esta falta de concentración, que muchas veces se asume y se asocia a lo que es el estrés de la vida cotidiana. Esto genera también síntomas emocionales, irritabilidad, migrañas, síntomas que pueden ser melancólicos por no poder desarrollar la actividad propuesta. A veces puede tener disnea de esfuerzos leves y, por supuesto, una mayor propensión a las infecciones. Pero lo que sabemos es que realmente todos estos signos no son patognomónicos, muchas veces pasan inadvertidos, son subregistrados y esto en general puede confundir o retrasar el diagnóstico. También sabemos que en pacientes susceptibles y con comorbilidades como insuficiencia cardíaca, síndrome de piernas inquietas o inestabilidad hemodinámica pueden empeorar estas comorbilidades o el pronóstico de estas comorbilidades asociadas. Un poco lo has mencionado tú, Francisco, y por lejos la primera causa de deficiencia de hierro en la mujer en edad reproductiva es el sangrado menstrual abundante. No hay dudas, es el grupo vulnerable que nosotros tenemos que identificar y que debemos interrogar para que la mujer tome conciencia que justamente este sangrado anormal es el que se asocia con estos síntomas y esta sintomatología deficitaria. Y cuando hablamos que es por lejos la primera causa de deficiencia de hierro en la mujer, tenemos que decir que 1 cada 4 mujeres en el mundo va a presentar sangrado menstrual abundante y va a tener estos síntomas asociados a la fatiga. Sin embargo, en América Latina se reporta mucho menos. Se cree que puede estar alrededor de un 50%. ¿Pero por qué la mujer no reporta? Bueno, tiene que ver con muchos paradigmas culturales, que justamente el sangrado menstrual se asocia con fertilidad, se asocia con ausencia de embarazo, se asocia con juventud, y se ha naturalizado en esa historia familiar y personal dentro de esas familias ese patrón de sangrado. Por eso es muy difícil cuando uno le pregunta si a esa mujer si menstrua mucho, porque siempre es mucho en comparación con quién, cuando el único parámetro de comparación es ella misma o alguna de las mujeres de su familia. Ahora, cuando uno le empieza a preguntar si interfiere en las actividades laborales, físicas y sociales, y la respuesta va siendo afirmativa en todas esas preguntas, estamos en presencia de un sangrado menstrual abundante. Fíjense esta encuesta que es sumamente llamativa y preocupante. El 50% de las mujeres con sangrado menstrual abundante nunca consultó al médico justamente por esta condición y lo asumía como que era parte del ser mujer, que era fisiológico y que era natural. El 62% de esas mujeres que presentaba sangrado uterino anormal no sabía que era una condición médica tratable. Y el 23% de esas mujeres que sí consultó declararon que no recibieron información adecuada o sobre la opción integral del tratamiento. Por lo cual la concientización no solo debe ser a nivel de la comunidad médica, sino también de la comunidad en general. Fíjense estos estudios cómo impacta el sangrado uterino abundante en la vida de una mujer y en la calidad de vida de una mujer. Prácticamente más del 60% interfiere en la vida sexual, casi el 50% interfiere en la actividad física, interfiere en la productividad laboral por este deterioro neurocognitivo, trae alteraciones del sueño, o sea, un insomnio nocturno y una hipersomnia durante el día, interfiere en lo que es la capacidad para viajar, la productividad, la vida social, la reunión con la familia. Más del 2/3 de las mujeres
refieren una afectación severa en la calidad de vida, por lo cual nosotros debemos rápidamente diagnosticarla con un correcto interrogatorio, una anamnesis, un laboratorio específico para detectar la deficiencia de hierro y promover un tratamiento preventivo. Pero el mayor riesgo es que esta mujer, con este sangrado menstrual abundante y con la deficiencia de hierro, que como tú lo has dicho, busca embarazo en la etapa preconcepcional. Pero ¿qué pasa con las grandes cantidades de mujeres que no consultan, no se tratan y se embarazan? ¿Cuál es el impacto sobre el embarazo y el producto de la gestación? Bueno, pues efectivamente, cuando vamos viendo los requerimientos de hierro, en promedio, según CDC y Mayo Clinic, es de 27 miligramos, pues siempre contra una tasa de absorción que es bastante reducida, ahí ponemos 5 miligramos con mucha benevolencia, siempre habrá un balance negativo a lo largo del embarazo. Entonces, el hierro es transportado hacia el feto a través de la placenta y la transferencia máxima de hierro se lleva entre las 36 y entre las 18 y las 36 semanas. Pero el impacto real de la anemia por deficiencia de hierro y de la deficiencia de hierro radica en la mortalidad y morbilidad perinatal. La que sigue, Pablín. En este novedosísimo estudio de 1986, que está hecho en South Gales, se demostró que los niveles bajos de hemoglobina tenían una tasa de mortalidad muchísimo mayor que los niveles moderados. Y vean lo que utilizan como bajos, menos de 10.4, cuando hoy sabemos que bajos o anemia severa está por debajo de 7. Y vean lo que utilizan como valor de corte de 10.4. Bien. En este otro estudio se relaciona la anemia materna y la morbilidad perinatal. Y de acuerdo al tipo de anemia, que es leve, moderada o severa, aquí está la clasificación de 10-9 a 10, de 9-9 a 7 y menor de 7, la frecuencia con la que ocurren, evidentemente la leve es mucho más frecuente que las otras dos, y los riesgos de transfusiones son mucho mayores y los riesgos de parto pretérmino también son mucho mayores a medida que la anemia va progresando. De la misma manera, el tamaño fetal disminuye. Entonces, fíjense en la gráfica, en la zona en donde están los riesgos ajustados, cómo hay un incremento hasta de 2.26 hasta 2.27 para partos prematuros por la presencia de anemia por deficiencia de hierro en este grupo de pacientes. Y hablar de riesgos ajustados en estos números es bien, bien alto. La que sigue, por favor. Entonces, en este otro estudio se compara la anemia prenatal grave contra la mortalidad materna de acuerdo a ciertas características que tenían las pacientes, como hemorragia, estado de choque, ingreso a la unidad de cuidados intensivos, preeclampsia, eclampsia, sepsis, transfusión, y era un grupo de pacientes con 312.281 pacientes, en las cuales hubo 4.687 con anemia grave. Y vean el número de muertes maternas para este grupo, 341. Y cuando hicieron un análisis, se dieron cuenta que la tasa de mortalidad era altísima. Sin embargo, cuando hicieron los riesgos ajustados, se dieron cuenta que sí es alto, 1.86, porque cada una de las patologías que incluyeron también tiene en sí un punto para incrementar la mortalidad materna. Entonces, cuando las separaron, se dieron cuenta que el puntaje de propensión era de 1.86
para mortalidad, para muerte materna. En el siguiente estudio, que está realizado en 3 hospitales en Noruega entre el 2008 y 2011, con 43.105 resoluciones obstétricas, el grupo de estudio fue de 1.064 pacientes con hemorragia posparto con una frecuencia de 2.5 contra 2.050 controles seleccionados aleatoriamente. Y se dieron cuenta que la anemia prenatal, menos de 9 gramos por decilitro, en estos pacientes tenían un riesgo mucho mayor de hemorragia posparto que las que no tenían esto. En mujeres con anemia se presentó en 74 pacientes con un 7%. En mujeres sin anemia se presentó en 38 pacientes, lo que representa el 1.9. Y cuando hicieron los niveles de riesgo, la anemia tenía un riesgo de 4.27 para hemorragia posparto, con una P menor a 0.01, de tal suerte que es una combinación sumamente peligrosa. Finalmente, bueno, en lo que se refiere a mayores riesgos de hemorragia durante el parto, aquí se exponen riesgos o razones de momios en países africanos o en países americanos. En Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron un 2.46% de razón de momios para el incremento del riesgo de hemorragia obstétrica. Pero hay países como Senegal que el riesgo es de 6.65 y hay otros países como Ghana en donde el riesgo es de 3.14. Podríamos entender que las consecuencias para nuestras pacientes embarazadas sería, la que sigue, Pablo, sería que están en un riesgo de tener una transfusión sanguínea hasta un 5.48 de razón de momias, tener un parto pretérmino hasta 1.54, tener operación cesárea hasta 1.30, desenlaces fetales adversos hasta 2.21 de riesgo, admisiones a la terapia intensiva neonatal 1.28 y recién nacidos con bajo peso gestacional hasta 1.23. Podríamos entonces abordar las recomendaciones del consenso latinoamericano, en donde se plantea que el evaluar el valor de la hemoglobina y el perfil de hierro antes de la concepción, es decir, en la visita preconcepcional, o bien al inicio del primer trimestre, pues es una conducta adecuada y correcta. Nos va a permitir diagnosticar a un paciente que tiene este problema y empezar a manejarlo. Y hay que repetir las determinaciones en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. Y en cualquier etapa de la gestación que se diagnostique anemia por debajo de 11 gramos por decilitro, con ferropenia absoluto, por una ferritina menor a 30 nanogramos por decilitro, pues hay que actuar. Hay que actuar porque estos son pacientes que están en riesgo y son vulnerables. Como nos va a explicar ahora el doctor Carpinteiro, siempre me equivoco, Pablo. No importa, ya lo sabemos. ¿Qué le pasa al feto? En el Bueno, sentido, excelente. Muy bien, muy bien. Sí, Francisco. Muy buena la exposición de Francisco en cuanto a lo que es el impacto negativo que tiene la madre y sobre todo esta relación significativa con la hemorragia posparto y la muerte por hemorragia posparto, que como sabemos continúa siendo la primera causa de muerte materna a nivel mundial y también con una altísima prevalencia y que no puede ser disminuida en una imagen prácticamente especular a la incidencia de anemia a nivel global. Pero
pensar que no es menos alarmante el compromiso materno, sino el compromiso del binomio materno-fetal. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al feto? En este estudio reciente se ha visto que hay una relación significativa cuando la deficiencia de hierro se instaura de manera precoz y sostenida en el embarazo. Este también es un gran estudio con una cohorte de 300.000 mujeres, donde vimos que hay un riesgo de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de síndrome del espectro autista y de discapacidad intelectual significativamente mayor cuando esta deficiencia de hierro se instaura previo a las 30 semanas del embarazo, que es el momento de mayor requerimiento de oxígeno a nivel cerebral. ¿Y por qué? Si bien sabemos que estas condiciones son multifactoriales, ¿cuál es la incidencia del hierro? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que el proceso de neurodesarrollo cerebral se produce por un proceso que denominamos andamiaje. Es decir, se van colocando los andamios como una construcción y no se puede avanzar en el estadio superior si no está bien construido, bien solidificado, bien asentado el estadio previo. Entonces, lo que nosotros sabemos es que hay dos hipótesis para justificar la afectación neurocognitiva del déficit de hierro. Uno es la hipótesis del periodo crítico y la otra es la hipótesis de la alteración de la regulación de los neurotransmisores. Recién hemos visto este trabajo sobre cómo el periodo crítico de privación de hierro va a afectar en lo que es el neurotrofismo cerebral, es decir, en la formación de toda la estructura de las células de las neuronas, de las células de la glía, de las dendritas, que es lo que le va a dar la funcionalidad a ese niño en el futuro. Y como nosotros sabemos, el cerebro humano es el que tiene la tasa de mayor crecimiento metabólico intraútero hasta los 2 años de vida. A los 2 años de vida alcanza el 80% del volumen del cerebro adulto. Al tener tanta tasa metabólica, por supuesto que necesita un altísimo requerimiento de oxígeno que va a ser transportado por la hemoglobina. ¿Cuánto? El 60% del total de la organicidad fetal. O sea, un montón, más de la mitad. Y por supuesto, dentro del cerebro va a haber áreas que son mucho más sensibles. Y una de ellas es el hipocampo, área clave para lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, para el proceso de la construcción de la emocionalidad, y es el articulador entre las diferentes zonas cerebrales de la memoria, de la audición, visual y táctil, que nos permite ir asimilando y forma parte del proceso clave en el aprendizaje. Pero también hay una hipótesis de la alteración de los neurotransmisores, que lo que se ve que va a haber una alteración en la dopamina, en la noradrenalina, en la serotonina, en el sistema GABAérgico, que va a generar una desregulación de la plasticidad neurosináptica, es decir, de esta capacidad de aprender. Entonces nosotros podríamos verlo de esta manera. El hierro es un coeficiente, un cofactor esencial para la síntesis lipídica que va a rodear la vaina de axones y dendrítica en el proceso de la mielinización. Cuanto más mielinizado esté ese axón, más rápido se van a conducir los estímulos eléctricos dentro del cerebro. Esto es clave para el proceso de cognición, ya que uno necesita recordar, ir a áreas alejadas del cerebro y rápidamente traer esa información asimilada para proceder y progresar en el proceso de aprendizaje. Cuando, por supuesto, hay un déficit en la mielinización, este proceso va a estar ralentizado o enlentecido. Pero también recordemos que la mielina, los axones, las dendritas, van a actuar en lo que es el eje motor, que sabemos que tiene un eferente periférico, pero un control central. Por lo cual, que si también está ralentizado o afectado el proceso de mielinización, va a estar comprometido todo lo que tiene que ver con la motricidad fina de ese niño en desarrollo. Pero también lo que vemos, como vimos, que hay una alteración en la síntesis de los neurotransmisores, básicamente la dopamina. La dopamina interviene de dos maneras y la serotonina. La dopamina interviene en el aprendizaje, en lo que tiene que ver con la gratificación de aprender, es decir, uno va viendo sus progresos y se motiva para seguir aprendiendo, y también con la memoria, con la asimilación del concepto aprendido. Aquellos niños que tienen una alteración en la dopamina se van a ver frustrados porque no van a poder resolver, porque no van a poder fijar esos conocimientos transmitidos. Pero también una alteración muy importante en la serotonina, y esto va a tener un correlato conductual.
Son esos niños que ante la frustración se irritan, tienen esta hiperactividad y que, por supuesto, si esto va a la cronicidad, pueden llevar alteraciones de introspección, ánimos melancólicos o depresivos muy asociados a lo que es el síndrome del espectro autista y el trastorno de déficit de atención. Lo más grave y alarmante de esto es que este cambio epigenético a nivel cerebral se puede ir transmitiendo de generaciones en generaciones, como si fuese un tracto genético, y por supuesto esta situación va a ser exponencial en las generaciones sucesivas si no se los trata oportunamente. Y este daño, este insulto que produce a nivel cerebral en el proceso del neurodesarrollo, el déficit de hierro, es irreversible. Por más que después los pediatras, los neonatólogos traten de suplementarlo en los estadios postnatales, el daño que se produjo de esa manera precoz y sostenida no se va a poder recuperar. Esto ha quedado demostrado y se vio que quitando todo lo, como lo dijo Francisco, porque muchas de estas pacientes coexisten con situaciones de multicarenciales, pero quitando todo lo que son las variables socioeconómicas, maternas, de otros déficits y carencias, el hierro influye en 1,44 el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención y la discapacidad intelectual asociada con la deficiencia del hierro, por lo cual es importantísimo la detección precoz de la anemia ferropénica y su atención en lo que es y su tratamiento en la atención prenatal. Fíjense acá cómo vemos el impacto cognitivo a lo largo del tiempo, a largo plazo, sobre el rendimiento de estos niños deprivados de hierro a nivel intrauterino. Por lo cual, otra de las iniciativas claves de la Organización Mundial de la Salud es asegurarse que la embarazada tenga suficientes reservas de hierro antes del parto y durante todo el embarazo para prevenir este deterioro del neurodesarrollo fetal. Ahora, una vez que hemos establecido y mostrado este diagnóstico de situación, me gustaría preguntarle a Francisco, ¿cómo podemos tratar el déficit de hierro, Francisco? Pues muy bien, muchas gracias. Estupendos comentarios también y señalan la importancia de la mamá que esté sin deficiencia de hierro. La vía de elección para la administración del hierro siempre será la vía oral. Pero aquí depende qué tan rápido necesitemos repletar las reservas de hierro, por un lado. Por el otro lado, qué tanta tolerancia tiene el paciente al hierro oral. Y basadas en estas circunstancias, si no tiene tolerancia o si requerimos repletar rápidamente las reservas de hierro, bueno, pues la alternativa indicada es la endovenosa. Y hay que recordar que además es indicada en otro grupo de pacientes vulnerables, como son aquellos que han ido a hacerse cirugías intestinales o gastrointestinales para bajar de peso. Lo que sí, por favor, no utilicen es la vía intramuscular. Esa, por favor, no la usen. No es mejor que ninguna de las otras dos. Duele mucho, tarda mucho en absorberse y en metabolizarse el hierro. No es la correcta. Las indicaciones precisas para el hierro endovenoso es la intolerancia al vía oral, que son pacientes que no desean tolerar problemas gastrointestinales del hierro oral, fenómenos de malabsorción como en estos pacientes, falla en lograr objetivos de tratamiento que pueden ser dichos en 0.2 gramos por decilitro por día de incremento de hemoglobina o 1 gramo de incremento después de 14 días de hierro oral, que tengan una hemorragia pre, trans y post operatoria severa que requiera restablecer los niveles de hierro en el paciente, una anemia grave que no tenga una repercusión hemodinámica, pues es una magnífica indicación en línea con el ahorro de sangre y la optimización de los recursos hemáticos en los pacientes. Pacientes que tienen lactancia materna y que van a dar la lactancia materna para que la leche
pueda contener las cantidades de hierro absorbibles para el recién nacido en estas circunstancias, y evidentemente la necesidad de represión de depósitos de hierro de forma rápida, como es en el segundo y tercer trimestre. Además, la necesidad de un incremento de hemoglobina más rápido que como va con el hierro. En el consenso del cual tuve la oportunidad de participar, planteamos unas reglas generales que están expuestas en esta tabla, en donde en los pacientes que tienen ferritina mayor a 60 y hemoglobina mayor a 11, evidentemente no tienen deficiencia de hierro, pero requieren mayores cantidades de hierro que las personas no embarazadas. Bueno, pues en el primer trimestre suplemento oral, segundo y tercer trimestre suplemento oral también. Si la ferritina está por debajo de 30 y la hemoglobina está por arriba de 11, esta paciente tiene deficiencia de hierro sin anemia. Por lo tanto, en el primer trimestre no damos hierro endovenoso, lo damos oral. Pero en el segundo y en el tercer trimestre procuramos que los depósitos de hierro lleguen a una cantidad adecuada y entonces podemos administrar el hierro endovenoso en el segundo y en el tercer trimestre. Cuando el paciente tiene unas ferritinas por debajo de 30 y hemoglobina por debajo de 11, evidentemente tiene deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro. Entonces, en el primer trimestre tenemos que dar hierro oral, pero en el segundo y en el tercer trimestre podemos dar el hierro endovenoso a fin de ir recuperando a este paciente ad integrum. Y con esto yo quisiera preguntarle al doctor Carpintero, ¿qué conclusiones tiene con respecto a lo que hemos discutido y comentado esta tarde? Muy bien, Francisco. A mí, más que conclusiones, en realidad me gustaría que rescatemos 4 mensajes claves que me parece que es lo más importante para poder transmitirle a nuestros colegas que están escuchando. Son más de 200 colegas y que sé que van a ser agentes replicadores de esta información dentro de sus ámbitos de desarrollo, dentro de lo que son las cursadas con los estudiantes. La primera es concientizar. O sea, es clave para tratar de mejorar lo que es la disminución de la prevalencia de una enfermedad, la visibilización de la misma, dentro de la comunidad médica y, por supuesto, dentro de lo que es la comunidad en general. Nosotros como ginecólogos y obstetras sabemos que somos los médicos de atención primaria de la mujer y coincidentemente la mujer es la que presenta mayor vulnerabilidad biológica a la deficiencia de hierro. Por contrapartida, no tuvimos una información hematológica dentro de nuestra carrera de pregrado y de posgrado. O sea que felicito esta iniciativa de FLASOG como un primer paso para concientizar y apoyar a la educación médica continua en un tema que no fue durante muchos años explorado dentro de nuestra especialidad. Debemos recordar que 1/3, tú lo has dicho muy bien, de la población del mundo presenta anemia y la mayor vulnerabilidad la presentan las mujeres. O sea que me parece que eso es un hecho clave. En segundo, identificar los grupos vulnerables, que muy bien lo has descrito, que si bien es la mujer, dentro de las etapas de la vida de la mujer, el sangrado menstrual abundante es por lejos la primera causa de déficit de la mujer. Hay que empoderar a la mujer, tiene que escuchar. El lema de este año es que escuche lo que el cuerpo le dice y que esa fatiga como una condición multidimensional no solamente puede ser que esté asociada a lo que es el estrés de la vida cotidiana, el estrés laboral, el estrés familiar, sino que se asocia significativamente con el sangrado menstrual abundante y que hay que tratarlo de manera dual, disminuyendo ese sangrado y repletando los depósitos de hierro que fueron deprivados por este sangrado mensual y crónico. Preparar a la mujer, que es el segundo grupo vulnerable, no solamente por el riesgo materno, por el mayor riesgo que lo has demostrado de muerte por hemorragia posparto, sino también por el compromiso en el neurodesarrollo fetal, que va a determinar no solamente una disminución en la potencialidad individual de ese recién nacido, sino también en lo que es el desarrollo
económico e intelectual de un país o de una región si vemos que esto se sigue transmitiendo en estos tractos epigenéticos de generación en generación. Y va a condicionar, como vimos, todo lo que es el desarrollo de nuestras niñas adolescentes, perpetuando este círculo vicioso deleterio que tú también has descrito. No olvidar que nosotros, ginecología y obstetricia es una especialidad clínico-quirúrgica. Hoy por hoy, ninguna paciente debería llegar a una cirugía con valores subóptimos de hierro, porque está demostrado por la Organización Mundial de la Salud que es el indicador predictivo más fuerte de un requerimiento transfusional y de los resultados adversos perioperatorios, la extensión de la estadía hospitalaria y el ingreso a unidades de cuidados intensivos. En el 2021, la Organización Mundial de la Salud publicó un llamamiento urgente para que cada país, cada sociedad científica elabore lineamientos para evitar justamente que se perpetúe esto de alcanzar el estado de cirugía sin los niveles o sin un nivel hemodinámico estable para evitar los riesgos asociados. Finalmente, diagnosticar la deficiencia de hierro. Si nosotros no diagnosticamos la deficiencia de hierro, no vamos a estar haciendo un tratamiento precoz, por lo cual al hemograma de rutina nosotros debemos incorporar la ferritina, el indicador más sensible para identificar deficiencia de hierro, adicionándole un índice de saturación de transferrina para aquellos casos que nos quedan dudas que la ferritina puede estar falsamente elevada y una proteína C reactiva para descartar la inflamación concomitante. Y finalmente, optimizar el tratamiento, dar la indicación precisa por el tiempo preciso. Primera línea de tratamiento es, por supuesto, el hierro por vía oral. Y ahí, como tú lo has dicho, tenemos dos hierros, sulfato ferroso y los hierros polimaltosados. Ver cuál es el hierro que mejor va a tener adherencia con esa paciente. En general, los hierros polimaltosados que no interfieren con la comida y que tienen menos efectos gastrointestinales. Cuando los tratamientos son crónicos, la adherencia es la clave para el éxito terapéutico, por lo cual tenemos que buscar la formulación que tenga menos eventos adversos y que la paciente lo pueda continuar con el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En aquellas anemias severas, graves o donde el tiempo es limitante, como en segundo o tercer trimestre del embarazo que tú lo has demostrado, no nos va a alcanzar el hierro vía oral, porque la tasa de absorción diaria no va a ser suficiente para poder poner en condiciones hemodinámicas a esa mujer y vamos a exponer al producto de concepción a este deterioro del neurodesarrollo fetal. Por lo cual, ahí vamos a tener que pensar sí o sí en el hierro endovenoso, indicado de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a la deficiencia de hierro, de acuerdo al valor de hemoglobina para poner en mejores condiciones a esa mujer y mejorar su estado de salud. Lo que tenemos que evitar es la transfusión, es el requerimiento que nosotros deberíamos evitar llegar porque ya habla de un compromiso hemodinámico de esa mujer con riesgo de vida y que sabemos que no es inocua y que conlleva a riesgos adversos como un mayor requerimiento transfusional, un mayor riesgo de infección de la herida, una mayor complicación perioperatoria y una mayor ingreso a unidades de cuidados intensivos. Yo creo que hoy estamos parados de una manera diferente. Ojalá que podamos alcanzar para el 2030 estas metas. Creo que este es el primer paso, reunirnos aquí todos. Como dijimos, tener una presencia de más de 200 colegas, muchos de ellos amigos de toda Latinoamérica, que sé que van a transmitir este mensaje dentro de lo que son sus grupos de trabajo y dentro de las comunidades que asisten. En ese sentido, FLASOG ha hecho un gran trabajo académico, como hemos mencionado al inicio, donde si ustedes ven pueden ingresar a la página de FLASOG y consultar los dos consensos que mencionó Francisco, uno publicado en el 2021, el otro publicado en el año 2023, y también asistir a las grabaciones de temas relacionados con la deficiencia de hierro a lo largo de este año, como fue el manejo integral del sangrado menstrual abundante, el manejo de la hemorragia posparto y uno que fue reciente sobre el manejo de PDM o gestión de sangre del paciente en pacientes perioperatorios. Hay otra página de recursos que es takeironseriously.com LATAM, que tiene muchos recursos en español para compartir con lo que son sus pacientes. Recordar que el lema de este año es escuchar al cuerpo.
concientizar que las mujeres deben escuchar los síntomas que tienen para poder comentarlos, que va a surgir a partir del interrogatorio que nosotros vayamos haciendo dirigidos a este grupo vulnerable. Con Francisco quisiéramos agradecerle muchísimo por su atención, por su presencia, y quedamos abiertos junto con Gerardo a los comentarios y las preguntas de todos ustedes. Muchas gracias. Excelentes ponencias, excelente pues metodología, ¿no? O sea, un buen intercambio de ideas y profundizamos mucho, lo más que se pudo. Evidentemente el tema es muy amplio. Por aquí me mandaron que si podrían repetir los puntos de corte de las anemias en las mujeres o los diagnósticos de el déficit o la déficit de hierro y los valores de la hemoglobina en los diferentes trimestres. Perfecto, cómo no. Ahí lo quieres decir tú, Francisco, lo voy comentando Sí, y tú sí, Bueno, sí. ahí tenemos para la mujer siempre no embarazada, el punto de corte es 12 gramos por decilitro. Menor de 12, nosotros ya tenemos que diagnosticar anemia. En el embarazo, por el efecto dilucional, cambia el punto de corte y es 11. Nosotros podemos utilizar la OMS, que es 11 para los 3 trimestres. El CDC americano utiliza justamente porque el mayor efecto dilucional se da en el segundo trimestre, 10.5 para el segundo trimestre, pero con 11 unificado para los 3 trimestres, nosotros podíamos hacer diagnóstico de anemia. Ahora, Gerardo, esto es clave. Nosotros venimos haciendo diagnóstico de anemia históricamente en toda nuestra práctica. Hoy el paradigma es ver un poco más allá y diagnosticar la deficiencia de hierro. Entonces, al hemograma de rutina, incorporarle la ferritina. Si no, nunca vamos a poder tratar a esa mujer de manera precoz. ¿Qué pasa? Podemos ver nosotros que una mujer en el embarazo, dijimos que el punto de corte es 11, tenga 11 o tenga 10.7, que uno podría decir, bueno, es una anemia leve, con la alimentación va a mejorar, pero vamos a tener en cuenta, como dijo Francisco, que va a haber un requerimiento 10 veces más en el embarazo. Y si nosotros desconocemos si esa mujer parte de un valor absoluto de deficiencia de hierro, es la mujer que en el segundo trimestre, cuando se produzca la expansión de la masa eritrocitaria y el mayor requerimiento fetal, de 10,7 bajó estrepitosamente a 9. Y uno no entiende cómo. Y es porque en realidad ya venía con depósitos de hierro depresionados y que uno debería haberla tratado inmediatamente en el momento que uno percibe ese estado deficitario, para tratar de que esto no se produzca este descenso tan brusco y después ya sea inmanejable lo que es el tratamiento, exponiendo a ambos, a la madre, en el caso de una hemorragia intempestiva, a que no pueda responder desde su fisiología a este déficit de oxígeno, y también, como vimos, al neurodesarrollo fetal. Y el punto de corte de la ferritina es 30. Un valor de ferritina de menos de 30, podemos decir que la médula está totalmente ausente de hierro y que ya le tenemos que suministrar 1000 miligramos de hierro porque los depósitos están vacíos. Creo que más o menos ahí pude responder la pregunta, Gerardo. Si no, lo ampliamos, sí, yo creo que sí. Y Francisco lo puede ampliar también. Paco. Sí, en realidad, los valores de corte de la ferritina están muy establecidos. Y la realidad también es que cuando tienes un proceso inflamatorio, la ferritina deja de ser un marcador tan elegante, tan fino para el diagnóstico de la deficiencia de hierro. De ahí que es importante tener una proteína C reactiva para evaluar el nivel de inflamación. Si tienes un nivel de inflamación muy alto, la ferritina va a estar alta, por lo cual te vas a tener que ir a la saturación de transferrina. Es por eso que en realidad cuando vas a evaluar a un paciente, lo que tienes que hacer es pedirle una fórmula roja, pedirle una ferritina, pedirle una saturación de transferrina y pedirle una proteína C reactiva. Y entonces, con todos esos datos, ya lo tienes enfrente y ya sabes
qué es lo que tiene y qué es lo que le falta y cuánto le falta, porque esa es la otra parte, ¿no? Hay que calcular las cantidades que faltan. Entonces, para eso sirve. Si tú tomas en cuenta que un nanogramo de ferritina debe representar 10 miligramos de hierro, si tienes 7 de ferritina, ese señor le faltan 937 miligramos, 1 gramo de hierro le falta. Es una forma muy burda de decirlo, pero le falta todo el depósito de hierro de la médula ósea. Por el otro lado, cuando tienes una ferritina baja y una saturación alta, el señor está tomando hierro oral, porque esa es la forma como lo está transportando, pero no es suficiente para reponer esos niveles de hierro en muchas ocasiones. Es por eso que el estudio completo es la base para tener un diagnóstico completo. Y esto no es de un hematólogo, esto es de un médico general. Esa es la realidad. Ok, les voy a leer una pregunta de la doctora Mercedes del Pilar Álvarez Goriz. En la paciente embarazada con un PCR elevado, y luego pone entre comillas, que representa inflamación, paréntesis, que representa inflamación, cierra el paréntesis. ¿Cuál es el punto de corte que debemos tener en cuenta para la transferrina? ¿Sigue siendo menos de 30 para hierro y B o lo subimos como en la paciente de sangrado gastrointestinal? Ya que al haber inflamación habría más epsidina y menos hierro que pudiera ser utilizado. Excelente. Contestar, Ahí, Francisco. Pablo? Yo. Bueno, un poco lo ha hablado ahí Francisco. Sabemos que el embarazo conlleva a un estado pseudoinflamatorio y que a su vez, si le sumamos obesidad y otras comorbilidades, podemos tener una elevación de la PCR y leve, pero podemos tenerlo. Y ahí el punto de corte cambia. Ahí lo dijimos. Si bien el punto de corte para la deficiencia de hierro, para establecer una deficiencia absoluta es 30, una mujer embarazada con 60 es deficiente de hierro. O sea, el valor para la mujer embarazada es por encima de 100. Y si obviamente está inflamada, nosotros ahí tenemos que evaluar con el índice de saturación de transferrina. Con un índice de saturación de transferrina de menos del 20%, esa mujer va a estar deficitaria y hay que tratarla igual. Esto es muy importante y es un gran trabajo que tuvimos que hacer nosotros en cada uno de nuestros países. ¿Con quién? Con los bioquímicos, con los laboratorios, porque muchas veces informan que el valor normal es de 5 a 100. Entonces una mujer viene con 60, viene con 80 y dice, yo tengo un valor normal, está dentro de la normalidad. Y uno siempre tiene que ver a la paciente en el contexto. Entonces uno dice, bueno, tiene 60, pero la mujer está embarazada o tiene una inflamación concomitante. Ese valor es deficiente. O va a ir a una cirugía con una alta chance de hemorragia hepática, como puede ser un acretismo placentario, puede ser una placenta previa. Entonces 60 no nos va a alcanzar. Nosotros debemos que asegurarle que tenga el mejor estatus hemodinámico para cualquier evento adverso que se pueda presentar durante cirugía. Como siempre en medicina, el contexto es clave. O sea, los números de la analítica del laboratorio es un estudio complementario más que nos ayuda a ver el contexto a esa paciente. Es una foto y nosotros debemos ver siempre la película y actuar acorde a todos esos datos que tenemos. Complementando un poco lo que dice Pablo, en el primer trimestre no pasamos hierro endovenoso. El producto no está aceptado para este tipo de manejo. En segundo Porque y no se han tercer hecho trimestre estudios. no hay estudios de seguridad suficientes que así lo respalden. En segundo y tercer trimestre sí se hace la infusión de hierro endovenoso. Ahora, una cosa es tener un fenómeno inflamatorio y otra cosa es tener un problema séptico con inflamación.
en problemas sépticos no se recomienda la administración de hierro endovenoso. Y hay que separarlo, porque el contexto, como dice el doctor Carpintero, es muy importante. Tengo un proceso inflamatorio con una PCR de 2 millones porque tengo una corioamnionitis galopante en un paciente que tiene 7 gramos de hemoglobina, pues no es por ahí. El hierro no es el bueno. Hay que contextualizar las circunstancias. Les voy a leer otra pregunta que yo quiero ¿Cómo no, entender. Gerardo? Dice que es Anonymous, entonces, pues no sé, espero que no sea muy... dice, ¿qué quiere decir si la paciente tiene porcentaje de saturación normal, PCR normal y ferritina elevada en 400? Anonymous hizo Ahí esa estamos pregunta. en... Está, Anonymous sabe, está muy Sí. bien. Bueno, ahí nosotros hoy nos centramos en lo que es la anemia por déficit de hierro absoluta en una paciente ginecológica obstétrica. Nosotros tenemos otras anemias que son funcionales, como son las enfermedades, las anemias de los procesos oncológicos o los procesos inflamatorios, como pueden ser las enfermedades del colágeno, lupus, artritis reumatoidea, donde en realidad ahí lo que tenemos es una elevada la ferritina por el proceso, por supuesto, inflamatorio, por el proceso neoplásico, pero sin embargo, no es que está normal la transferrina, o sea, hierro hay, pero es una deficiencia funcional, no lo puede entregar, es como que hay un secuestro de ese hierro. Y ahí entonces tendríamos que ver cuál es la terapéutica, que es más hematológica, donde por supuesto va a haber que disminuir todo el estado inflamatorio o el tratamiento que amerite esa comorbilidad neoplásica que está. Muchas veces hay que hacer tratamientos con eritropoyetina para poder disponer de ese hierro que en el organismo está, pero está secuestrado. Como es una situación como un poco más compleja y no es tan resorte del ginecobstetra, nosotros no la mencionamos, pero es muy buena la pregunta y en esos casos amerita la derivación al hematólogo para el tratamiento más específico. Pero muy bien, Gerardo. Muy bien, Anonymous, por la Felicidades, pregunta. felicidades, Ok, Anonymous. 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 Una pregunta final, bueno, de esta parte, porque hay otra interesante, que podríamos complementarlo con lo que ustedes nos han informado adecuadamente el día de hoy. Dice Nat Cortés, yo creo que es para reafirmar los puntos de corte. ¿Con cuánto de hemoglobina y cuánto de ferritina está indicada infusión de hierro o transfusión sanguínea? Bueno, la transfusión sanguínea en realidad está indicada cuando hay inestabilidad hemodinámica. Si yo tengo un paciente que tiene 5 de hemoglobina, llega a consulta con una miomatosis uterina, pero se echó los 9 pisos del consultorio y llegó bien, no tiene inestabilidad hemodinámica, aunque tenga 5 de hemoglobina, no está indicado en ella hacer una transfusión. Entonces, también hay que plantear el contexto. Si tengo un paciente que tiene 9 de hemoglobina, pero tiene compromiso hemodinámico, pues hay que solucionar el compromiso hemodinámico primero. El contexto clínico es fundamental. No me acuerdo bien cómo era la otra pregunta. ¿A quién le tengo que Bueno, poner? lo que dice es que la hemoglobina y la ferritina, ¿en qué momento está indicado usando estos marcadores y los puntos de corte? Lo estoy traduciendo yo así, para que tú le pongas una infusión de hierro o una transfusión sanguínea. Bien, la transfusión sanguínea ya está definida y la infusión de hierro es en presencia de anemia por deficiencia de hierro y o en presencia de una deficiencia de hierro, sin que tengan una alteración hemodinámica. Si tienen estabilidad hemodinámica, nos lanzamos por el hierro. Si no, pues hay que Claro. solucionarlo. Aquí, Gerardo, es otro contexto, es otro escenario. Estamos hablando de una urgencia.
Entonces ahí nosotros Exacto. tenemos que tener dos parámetros. Acá la ferritina, si bien estuvimos hablando de la ferritina, no es el actor principal, no es la protagonista de la película. Acá es la hemoglobina y la clínica del paciente. O sea, acá son los dos variables que nosotros tenemos que poner en juego. Esto ustedes lo pueden consultar en el Consenso de Gestión de Sangre del Paciente del 2023 de FLASOC, que se puede bajar y está todo el algoritmo de tratamiento. Hay diferentes contextos. No es lo mismo una paciente ginecobstétrica que tiene estabilidad hemodinámica y el punto de corte para el requerimiento transfusional es 7 gramos por decilitro de hemoglobina. No es lo mismo una paciente cardiológica que tiene una insuficiencia cardíaca donde el punto es mucho más alto, ¿sí? Entonces, o va a ir a una cirugía gastrointestinal. Hay diferentes puntos de corte de acuerdo a los contextos. Vamos a basarnos en el nuestro, que es el que nos importa, la paciente ginecobstétrica, que el punto de corte es 7 con inestabilidad hemodinámica. ¿Y cuál sería el algoritmo del requerimiento transfusional? Una unidad sola de glóbulos rojos. Hoy en día la indicación es restrictiva. Es decir, antes siempre la indicación eran 2 unidades de glóbulos rojos. Siempre, salía directo. Hoy es 1 unidad de glóbulos rojos para tratar de sacar a esa paciente de ese cuadro de inestabilidad hemodinámica y de riesgo de vida y evaluar. Recordemos que lo que hay que tratar es la causa que la llevó a esa situación. La transfusión no es un tratamiento, simplemente lo que va a hacer es que esa mujer salga de esa situación, pero después va a haber que ver cuál fue la causa que la llevó a esa inestabilidad hemodinámica y el tratamiento real es el tratamiento de esa causa y por supuesto después la reposición del hierro inmediatamente en esa segunda etapa. Pero más o menos ese sería como el algoritmo. Ahí nos fijamos en la hemoglobina y en la clínica del paciente. Y yo, bueno, como penúltima, a reserva que ustedes me dijeran que continuáramos, nos plantea la doctora Hilda Baldovino, y de hecho a mí se me viene a la mente un testigo de Jehová con lo que ella está planteando, a ver si estamos en acorde con la doctora. ¿Cómo acordaría o cómo manejaría la anemia severa en una mujer embarazada que no responde al hierro bioral, sabiendo que está en su primer trimestre, que no hay estudios para usar el hierro y no desea transfusión? ¿Quieres contestarla tú, Francisco? O... Esperas a que se termine el primer trimestre y la transfundes. Bueno, yo ahí te pondría, Nadie está claro, que si obligado. no acepta le pones hierro nada más, ¿no? Después, Claro, porque la exactamente. Si señora es no ese Sí, desea le caso, pones transfusión. hierro, pues. Sí, Sí, le sí, transfundes sí. hierro, le infundes de hierro. perfecto. Ahí a mí se me vino Sí, también a la di mente Pablo, lo que perdón. dijo Gerardo. No, se me vino la misma paciente testigo de Jehová a la mente que a ti, Gerardo, que no Sí. acepta la transfusión. Si tiene intolerancia al hierro oral y uno prueba el hierro IPC, algo que también es muy importante, que es bastante nuevo, es cómo uno indica el hierro por vía oral, porque a veces eso está asociado a la intolerancia. Hoy por hoy, la profesora Camasquela ha establecido que la mejor indicación del hierro por vía oral es en días alternos, es decir, una sola dosis por día y día sí, día no, día sí, día no, para evitar el repique de la epsidina y la disminución de la tasa de absorción y, por ende, los eventos adversos gastrointestinales. Entonces, primero uno intentaría todas esas estrategias. Ahora, si sabemos que no y que tiene una anemia grave, hay que tratarla. La transfusión, como dijimos, nunca es el tratamiento. Si la paciente no está en una inestabilidad hemodinámica, transfundir profilácticamente, eso no es ninguna indicación válida. Tendríamos que hacer el hierro endovenoso. Y el hierro endovenoso se puede hacer tranquilamente, sobre todo también en un testigo de Jehová, porque lo acepta, porque no es un hemodiderivado, es un compuesto donde solamente es hierro envuelto en una nanopartícula de carboximaltosa. O sea, no hay contacto con ningún tipo de hemodiderivado. O sea que tranquilamente se lo puede dar. Ahora, ¿cómo lo daríamos? Que es la segunda, ¿cómo lo infundiríamos? Que es la segunda pregunta, creo que has hecho, Gerardo. Ahí hay una tablita, hoy nosotros no la mostramos para tratar de no profundizar tanto en el tema, pero lo podemos hacer para el año próximo en algún otro webinar, que se llama de Stayev, que tiene 2 variables, 2 entradas. Una es el valor de hemoglobina y el otro es el peso de la mujer. Entonces, si nosotros tenemos una mujer
que tiene más de 65 kilos, una hemoglobina, por ejemplo, menos de 9, esto está estipulado, que después nosotros, eso ustedes lo pueden ver en el consenso, necesitaríamos suministrarle los 1000 miligramos de hierro más otros 1000 para llegar a alcanzar de 9 a 13 la hemoglobina. ¿Y de qué manera se da? Los 1000 miligramos de hierro endovenoso, de hierro carboximaltosa, se dan en una semana. En un día se puede dar 1000 miligramos, y esa es la dosis máxima en semana. A pasar en 15 minutos y en 250 mililitros de solución fisiológica. O sea, es una posología muy fácil, muy rápida, y que nos ofrece infundir una alta dosis de hierro, 1000 miligramos, que supliría todos los depósitos de una manera muy rápida. Esto es clave cuando nosotros tenemos que, el tiempo nos apremia, cuando estamos en las 28, 32 semanas y tenemos que planear una cirugía. En 21 días logramos que esa mujer aumente 3 gramos de hemoglobina y la llevamos de 9 a 12 y la ponemos en condiciones hemodinámicas para esa cirugía, sobre todo cuando sabemos que puede ser una cirugía de alto riesgo. Y para que quede como bien gráfico, yo lo voy a invitar a Francisco a una regla memotécnica que él ha creado, que es muy fácil para acordarse cómo debemos infundir el hierro endovenoso. Así que te dejo con la regla de los cuartos, Francisco. Bueno, es muy simple. Son 3 circunstancias, ¿no? El primero es que tienes que pasar en 1/4 de litro, 250 mililitros de solución fisiológica, hasta 1 gramo de hierro carboximaltosa. Lo vas a pasar en 15 minutos, 1/4 de hora. Y lo vas a pasar en 1/4 seguro. Entonces, la regla de los 3/4. En 1/4 de litro, 1 gramo, en 1/4 de hora, en 1/4 seguro. Tan, tan. Es una mnemotecnia. Muy Nunca más buena, de 1 gramo. muy buena. Bueno, sabemos que todos los fármacos en medicina pues tienen efectos adversos y la carboximaltosa no es la excepción. Y nos hace una muy buena pregunta la doctora Hilda Baloy. La hipofosfatemia. Ustedes miden sus niveles de fósforo antes de aplicar la carboximaltosa, que sabemos que hay reportes de que usar carboximaltosa baja los niveles de fósforo. Y ustedes lo piden antes, durante o después el fósforo, y cómo lo recuperan cuando se dan cuenta que tienen hipofosfatemia. A ver, Pablo. Excelente la pregunta de Hilda. Sí, excelente. La realidad es que no lo pedimos. No lo pedimos nosotros como ginecobstetras. No es una situación frecuente dentro de nuestra especialidad, donde son mujeres jóvenes, generalmente mujeres sanas, y donde la infusión es baja. A lo sumo nosotros podemos llegar a dar 1000, 2000 miligramos de hierro. Pero sí cuando se produce la hipofosfatemia, cuando se dan dosis muy altas, cuando se da en tratamiento crónico. ¿Cuál es el escenario que se me viene a la mente? Una paciente con una insuficiencia renal crónica, una paciente con hemodiálisis, que ya tiene de por sí un desbalance en su metabolismo fosfocálcico y se vio que coexiste con hipofosfatemia. No es el caso de nuestra paciente, donde a lo sumo tendrá 1 o 2 infusiones. Sí podemos tener en cuenta a aquella mujer con osteomalacia, con un déficit severo de vitamina D, con alguna enfermedad a nivel óseo, que pueda llegar, un raquitismo en los niños, que pueda haber la hipofosfatemia, pero no es el caso en general de nuestras pacientes. Ahora, supongamos que nosotros pensemos la hipofosfatemia en general no presenta una clínica, uno puede tener una sospecha, es asintomática, se recupera con una dosis, uno puede tomar directamente de yogur y directamente se recupera y no tiene ninguna sintomatología clínica. Pero sí hay que tenerla en cuenta en estos pacientes con tratamientos crónicos. No sé, Francisco, si vos querés aclarar algo más. Totalmente de acuerdo. Los pacientes que nosotros vemos que se ponen dosis ocasionales o esporádicas como tal, no tenemos esos problemas. Los nefrópatas, la historia es diferente y no nos dedicamos a eso. Yo no estoy calificado para hablar de eso. No hay clínica de Exacto. la hipofosfatemia.
Solamente hay que decirlo y hay que decirle al paciente que puede ser esto. Nada Bien, más. ya vamos a terminar nada más bueno, a agregar un poquito esta de la situación del déficit de fósforo en pacientes que son trasplantados de corazón o les van a hacer cirugía cardíaca. Hay un protocolo en Japón donde le están metiendo carboximaltosa cada 48 horas, 1000, tienen ese problema y vamos a esperar. De hecho, hay un reporte de una paciente con una miocardiopatía a las 30 semanas de embarazo. Nada más como comentario, eso lo encontré yo hoy, obviamente, pues nada más eso. Bueno, quiero terminar con esto, porque el doctor Carlos Torres nos pone una pregunta que, pues precisamente nosotros que nos tenemos que enfrentar a la hemorragia obstétrica y que sabemos que esto puede ser algo muy complicado, pre, trans o post. Y entonces él nos hace este pequeño resumen. Dice, excelente resumen de un tema tan complejo. Hace 2 años tomó 2 días de simposio en Bogotá. ¿Qué opinión tienen del uso profiláctico y rutinario del ácido tranexámico para prevención de sangrado postparto? Saludos desde Quito, Ecuador. Y yo quisiera que contestaran y creo que con esto podríamos terminar ya nuestra reunión. Pues Excelente, excelente el doctor Torres. fíjate que en ese sentido, ahora sí que hay retractores y detractores y entusiastas. La OMS, por ejemplo, lo recomienda. Y hay sociedades como el Colegio Americano que ha dicho que no se ha demostrado que sea verdaderamente eficiente. Y si la memoria no me es corta, en New England el año pasado salió una revisión del ácido tranexámico en la reducción de la hemorragia posparto y parece que no fue muy eficiente. Personalmente, ahora sí que sin evidencia de haber publicado nada, si la tengo a disposición, pues la voy a usar, porque lo peor que le puede pasar es que no le sirva. Pero si le sirve y le ayuda a salir del problema, para mí funciona y además tengo el respaldo de la OMS. No sé, Pablo, tú. Yo exactamente lo mismo que tú, la OMS lo ha incorporado como una medicación esencial basada en un gran estudio que se hizo donde ha mostrado que ha disminuido el 30% de las muertes por hemorragia postparto, que es una cifra altísima. Siempre lo que hay que tener en cuenta es la indicación precisa en el momento preciso y es una más de las estrategias que uno utiliza dentro de un contexto intraoperatorio y en el caso de un sangrado, una hemorragia postparto, ya sea un acretismo placentario. Es una de las herramientas, pero que ha demostrado ser efectiva. Está en los protocolos de hemorragia postparto, está incluida. Yo diría que es algo que es muy importante dentro del PBM. El PBM tiene 3 pilares, uno que es preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, y dentro del intraoperatorio está la utilización de ácido tranexámico como fármaco hemostático para disminuir justamente el riesgo de muerte por hemorragia postparto. Una de las herramientas. Sí, temo. Doctor Celis. Sí, yo no quisiera perder la oportunidad, dado que ya lo mencionaron, pero al menos en México, específicamente el médico general sigue usando hierro intramuscular. Ya ustedes lo mencionaron, pero me gustaría que hicieran énfasis en los mensajes de esta vía de aplicación, dado los problemas que presenta. Y no sé si también colegas en ginecología lo usan. Supongo que no, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría nuevamente que nos dieran un mensaje acerca de eso. Muy bien, Perfecto, Temo. Temo. ¿Quieres retomarlo ahí, Paco, que tú lo has Sí, mencionado? sí, sí. Miren, mencioné yo que el hierro intramuscular duele mucho, no es eficiente, deja un tatuaje tremendo y está asociado a sarcoma del glúteo. Entonces, si yo pongo una inyección de hierro intramuscular pensando que en una semana voy a recuperar a ese paciente,
estoy en el peor de los errores. ¿Por qué? Porque ese hierro se va a absorber mientras tenga el tatuaje. Y hay gente que le ponen el tatuaje, la inyección, y pasan 20 años y siguen con el tatuaje y sin haber absorbido adecuadamente esos niveles de hierro que están en ese músculo, que además le están generando una inflamación y están estructurando problemas para el paciente, un fenómeno irritatorio al cual le echan la culpa de la presencia del sarcoma. No lo hagan. El IPP nuevo de los hierros parenterales dice que no se debe de utilizar el hierro intramuscular. Por favor, no lo hagan. Sí, 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 tal cual. No está dentro de las dos opciones. Hoy en día, las dos opciones preconizadas por las sociedades científicas es el hierro en formulación oral y el hierro en formulación endovenosa por todas las situaciones que mencionó Francisco. Todos los proyectos que están en desarrollo es para tratar de mejorar la absorción del hierro por vía oral y evitar los eventos adversos. Hay proyectos con hierro sucrosomial, con nanopartículas, pero viene siempre enfocado en estas dos formulaciones y no en la parenteral, que prácticamente se preconiza que no se utilice por justamente los riesgos que implica. Gerardo, Estás tienes muteado, apagado Gerardo. tu micrófono. Tienes apagado tu micrófono. Ya, gracias. Totalmente de acuerdo con ustedes. No, no podemos ni debemos utilizar hierros parenterales intramusculares. Nada más quiero, ahora sí que como abogado del diablo, les quiero hacer una acotación. Para las Olimpiadas en Tokio se hizo un estudio en atletas mujeres en Australia que hacían competencia de alta resistencia y que andaban con ciertos trastornos menstruales. Como ustedes saben, la eritropoyetina para las sociedades internacionales de atletismo se considera un dopaje. Y entonces, ante la necesidad de las hemoglobinas y los hierros y la ferritina que estaban perdiendo, ellos midieron ferritina, empezaron a usar hierro intramuscular con muy buenos resultados. Obviamente, nada más esto es un grupo, es una situación especial, y yo me adhiero a lo que ustedes dijeron. Nada más quiero hacer el comentario por si llegan a leer ese artículo y todo eso. Pues lo hicieron, era un grupo muy especial por la circunstancia especial que era la competencia y ante el miedo de que pudieran detectar que les pusieron hierro intravenoso y las pudieran descalificar como dopaje. Bueno, a mí no me resta más que agradecerles, Pablo, Francisco, Paquito, la excelente exposición que tuvieron, expertos son, pues nos vamos esta noche muy contentos de haberlos escuchado y dar las gracias al doctor Celis por la oportunidad que me dio de compartir con ustedes esta noche. Me quedo con muchas ganas de hacerles algunas preguntas, pero ya será en otra ocasión y que tengan muy buena noche. Debo decirles que tienen muchas felicitaciones y nada más quisiera resaltar que de Argentina nos escribieron del Chaco, de Ecuador, nos escribieron de Asunción, de Costa Rica, de República Dominicana, de Quito y de la República Mexicana, Puebla, Tlaxcala, Coyoacán, Monterrey, Veracruz, Guaymas, Tijuana, y ya no me entendía mi letra la última. Bueno, felicidades a todos. Y ahí nos ganaron por mayoría. Nos ganaron por mayoría. A nombre muy bien. del comité directivo de FLASOC les agradecemos mucho a los tres la participación. Este es el último webinar de este año. Para los que están todavía conectados, iniciamos nuestras actividades académicas nuevamente la segunda semana de febrero. Y el año que entra, pues vamos a iniciar con un diplomado en ultrasonido. Tenemos uno de ginecología endocrinológica y uno más de colposcopía. Repetiremos el de infanto juvenil y si da tiempo, probablemente a finales del 2025, haremos el de menopausia. Hacerles una cordial invitación. Al final, la última semana de mayo,
FLASOC organizará el congreso en la ciudad de Guayaquil sobre controversias en ginecología y obstetricia. Están cordialmente invitados, ya les haremos llegar. Nuevamente, Gerardo Manzanares, Pablo Carpintero y Francisco Bernardes, muchísimas gracias por su soporte, por el apoyo incondicional a FLASOC y desde luego por esta serie de tips que nos sirven mucho para la clínica en el día a día de la atención de nuestras pacientes, y definitivamente que este es un problema de salud que impacta de manera negativa a toda la población, como bien ustedes lo expusieron. Que tengan muy buenas noches, les mando un abrazo. Gracias. Y bueno, pues que tengan felices fiestas decembrinas. Felices fiestas para todos y muchas gracias para todos los que nos acompañaron, más de 200 casi personas a través de las pantallas. Gracias Gerardo, gracias Temo y un gran abrazo a Luis y felicitaciones por la gestión que ambos vienen realizando. Muchas gracias, yo se los hago llegar a Luis y a todo el consejo directivo. Que estén bien, buena noche. Buenas noches, Perfecto. muchas Hasta gracias. Luego, buenas noches. Saludos. Luis, cerramos como siempre, de favor. Sí,